Entrevista. En abril, los periodistas Carolina de Lisa y Martín Tócar publicaron el libro titulado Gustavo Penades, Las dos caras de un hombre con poder, el ex senador del Partido Nacional, imputado por 20 delitos, entre ellos varios de abuso sexual. El sábado, los autores ganaron el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Crónica e Investigación Periodística, entregados por la Cámara Uruguaya del Libro, así que hoy los recibimos acá para hablar de su libro. Carolina, Martín, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicitarlos por el premio. Gracias. Estábamos hablando un poco fuera de aire. No sé si qué sensaciones sobre ganar este premio. Bueno, es obviamente una alegría, una satisfacción, porque es un trabajo que fue muy duro durante 2 años. Dejamos todo, realmente, o sea, palabra a palabra está escrito con mucha dedicación, mucho trabajo, y bueno, recibir un reconocimiento después de publicado es como un espaldarazo, ¿no? Es como decir, bueno, estuvo bien lo que hicimos. Ustedes en varias entrevistas dijeron que esto no era un libro sobre la causa, sino era más un perfil sobre Penades. ¿Por qué deciden agarrar por ese lado? ¿Por qué deciden perfilar a Penades? Sí, ese fue efectivamente el inicio como de la inquietud que teníamos. Primero, porque la causa es algo que todavía sigue como una historia viva, ¿no? O sea, es algo que no está cerrado, ni mucho menos. Recién, bueno, justo esta semana, ayer mismo se presentó la acusación en que la Fiscalía dice: estas son mis pruebas, estos son los delitos por los cuales yo finalmente acuso a Penades y a Mauecín también, de quien podemos hablar algunos minutos. Pero ¿se escucha bien? Sí. No, decía que lo que nos interesaba antes que nada era comprender quién es esa persona y tratar de explicar quién es esa persona que está sometida a ese proceso judicial, cuál es su historia, cuál es el contexto en el que desarrolló su carrera política, profesional, también su vida personal, y cómo eso ayuda a entender también la causa judicial en sus distintos procesos. Entendíamos que había cosas de la vida de Penades que se empezaban a comentar a raíz de los delitos y las denuncias que aparecían en su contra, y que bueno, que estaba bueno pasar raya a esa historia, revisitar algunos hechos del pasado que aparecían como migas de pan, ¿no?, que habían quedado por el camino, y bueno, ver qué decía todo eso de la persona, y después, sí, obviamente conectarlo con las denuncias que había recibido, con la causa judicial también, porque nos parecía que estaba bueno, digamos, unir las dos cosas, contando a la persona y también contando eso, cuáles son los elementos que hoy enfrenta, digamos, están en su contra en la causa judicial, cuáles son los elementos en los cuales se basa su defensa, ¿no? Porque es una persona que hoy en día para la justicia es inocente, hasta que se pruebe lo contrario, y que aparte él sostiene ser inocente de absolutamente todos los delitos que se le acusan, se le imputan. Entonces, bueno, tomados todos esos elementos, dijimos, vamos a contar la vida de esta persona de la mejor manera, a través de una mirada periodística, basados en el género del perfil periodístico, obviamente, pero también incorporando otros, que por momentos puede ser más un reportaje, un informe especial, bueno, incorporando todas esas herramientas, tratar de hacer el perfil o la pintura más cercana a lo que es la figura de Gustavo Penades. ¿Qué desafíos encontraron en el proceso de construir, ¿no?, su historia? Porque es una persona de la que se conoce mucho de su vida pública y política, pero no tanto de su vida personal, ¿no? De encontrarse con una persona con tanta exposición y de repente tener que humanizarla en un contexto además que es bastante complejo. Creo que los desafíos con los que nos encontramos fueron todos los posibles. Perfecto. De verdad, o sea, desde el punto de vista periodístico, Es pedagógico, entonces. Exacto, es que sí, o sea, nosotros lo tomamos como una de las experiencias más importantes que tuvimos a nivel profesional, porque te lleva al límite en muchas cuestiones. Y en este caso lo que nosotros teníamos era un caso en el que estaba en investigación, por lo tanto, ninguna de las fuentes posibles estaba interesada en aportar, y hay una mirada ahí, sobre todo desde Penades y de la defensa, que dicen, no, este es un trabajo impulsado por la Fiscalía o por los abogados defensores de las víctimas. La verdad es que no, o sea, tenemos
hemos tenido puertas cerradas en todos lados porque nadie estaba interesado, porque primero que nosotros nunca habíamos escrito un libro y segundo que no sabían qué iba a salir de eso, o sea, qué enfoque iba a tener, qué iba a decir, o sea, una falta de capaz que de credibilidad en nosotros, o decir, no sé, capaz que terminan escribiendo un libro que es para demostrar la inocencia de Penades, o al revés, y era uno contra Penades y tal, ¿no? La realidad es que en ese camino se nos cerraron muchísimas puertas. Entonces fue un trabajo doble o triple de hormiga, de ir buscando esas pequeñas puertas, encontrándonos con personas que no nos conocían a veces, pero que sabíamos que nos podían ayudar, y bueno, y fue mucho trabajo, como se dice en prensa, en off, ¿no? Mucha fuente innominada, digamos. Ahora que decías eso de las puertas que se le cerraron, y esto que decías, bueno, capaz que hay gente que pensaba que era un libro en defensa de Penades, o lo contrario, que en realidad tampoco el rol del periodismo no es ese, no es juzgar, es describir lo que está pasando, contar lo que está pasando. Claro. Sí, incluso implicaba en algunas cosas nosotros asumir la propiedad de poder decir esto fue así o más o menos así, que es lo que a veces hacemos en el periodismo, y en otras decir, acá nosotros no tenemos las herramientas o no tenemos la forma de decir cuál de estas 2 o 3 hipótesis tiene más verosimilitud o veracidad incluso, ¿no? Entonces también desgranar las cosas en las que nosotros teníamos cierta autoridad, producto de la información que recopilamos para decir esto pasó de esta forma, y en otras situaciones o en otros hechos plantear las distintas hipótesis y señalar un poco cuáles son los elementos que apoyan cada una de ellas, también era algo importante, y me parece que eso está bien plasmado en el libro, tanto en la parte, porque se divide, podemos decir, en dos grandes partes, una que es más la historia de Penades en distintos momentos de su vida, y otro más abocado sí a la parte de la causa judicial, aunque conectándose obviamente, y bueno, es esa mirada de ver en cada rincón qué es lo que nosotros podíamos decir y qué cosas quizá teníamos que agarrar más entre pinzas y señalar distintas hipótesis, también fue un desafío. Obviamente otro desafío más desde el punto de vista ético, porque había una cuestión de la vida privada, la vida pública, entonces definir qué cosas valían o eran legítimas ¿Qué cosas son de interés público? Como pasó con el caso Tiziano, por ejemplo, en esa cobertura. Exacto, sí, y en este caso, muchos elementos vinculados a la vida íntima, que Penades había tomado la decisión totalmente legítima, podemos decir, de no hablar de su vida privada, separar su vida pública de su vida privada, su opción sexual mantenerla, digamos, en reserva, o para las personas que obviamente lo querían o lo conocían, que lo pudieran saber, pero no hacer de eso algo público. Pero bueno, una vez que se abrió este flanco judicial, con la primera denuncia de Romina Papazo, él sale a hablar y decir, bueno, esto me obliga a hablar por primera vez en público de mi orientación sexual, y señalando que no por ello iba a dejar que se lo tratara como pedófilo. Él ahí, digamos, también trae a la esfera pública, a raíz de ese caso, esa situación, ¿no? O su orientación sexual. Y entonces, bueno, a nuestro juicio, eso también, y no era solo eso, sino que otros elementos de la teoría de la defensa, bueno, en las últimas declaraciones que dio Penades en una entrevista con Búsqueda, vuelvo a hablar de cierta homofobia en algunas de las conclusiones que se sacan ante las denuncias que hay en su contra. Bueno, todo eso obligaba a escarbar un poco más y a contar un poco más cuáles eran esos equilibrios, si se quiere, entre lo que Penades señala como, bueno, aspectos que hacen a su vida íntima, y a su homosexualidad y al ambiente gay de los 90 y más adelante también, y lo que él entiende como prejuicios, y bueno, qué otras cosas hay al contar esa historia y al repasar alguna de las acciones de Penades y de sus vínculos en la fase privada, que nosotros teníamos elementos también para traer allí algunas cuestiones más de abuso, acoso, no mirados desde la óptica judicial, sino desde una óptica periodística. Pienso un poco en lo que decía Carolina, ¿no? Esto de qué desafíos tuvieron, los tuvimos todos los posibles, no era tan fácil acceder a la gente no quería hablar de este tema, imagino que en el ámbito político debe haber sido mucho más difícil lograr
esa confianza, pero me surge acá la duda de qué herramientas tuvieron que construir o a las que recurrir para poder entonces sí llegar a consultar a personas cercanas que les pudieran dar información, ¿no? Porque ahí también hay una búsqueda de la fuente, una búsqueda de construir la confianza con esa fuente para poder llegar a esto. Es importante lo que decís, porque en este caso además hay que destacar que ninguno de los dos somos, ni fuimos en ese momento, ni somos ahora periodistas especializados en judiciales, ¿no? Eso quiere decir que vos venís construyendo tus fuentes desde hace mucho tiempo, ya confían en vos. En este caso no, algunos actores sí habíamos tenido algún contacto, pero la confianza como para que fueran fuentes, y no, y en otros casos eran de cero. Entonces yo creo que el desafío estuvo ahí en, uno, la insistencia, o sea, por eso también fue un trabajo muy agotador de ir otra vez y de volver a preguntar y de ser honestos con el trabajo que nosotros queríamos hacer, o sea, que lo planteamos desde el día uno, no es nuestra intención en pro o a favor o en contra, más allá de que nosotros como periodistas, eso lo tenemos muy claro, desde afuera, siempre está la mirada de que el periodismo está operando para algo o está militando en favor de algo. Entonces, ir contando eso y tratando de ganar la confianza, fue una parte muy, muy, muy importante, que de hecho muchas de las cuestiones más importantes que fuimos obteniendo en el libro empezaron a llegar sobre el final. Claro. Y teníamos un proceso de investigación que dijimos, bueno, vamos a terminarlo en julio y lo terminamos publicando en abril. O sea, se fue extendiendo porque necesitábamos más tiempo para acceder a cosas que con un poco más podíamos llegar. Lo que nos faltó para nosotros, por ejemplo, fue poder hablar con Penades, porque no logramos que confiaran que podíamos ser un interlocutor válido para que él pudiera dar sus ideas. Y aún así hicimos el mayor esfuerzo por tratar de plasmar desde qué lugar interpreta él lo que está pasando o cómo se va a defender él y poder mitigar un poco alguna o contravenir alguna de las cuestiones que ya habíamos adquirido. Estaba pensando y trayendo esto de nuevo, que ustedes en realidad no cubrían temas judiciales que no estaban con eso en específico, pero sí me surge la duda cómo hicieron para controlar esa ansiedad de no sacar algún dato que capaz que consiguieron y tenían que esperar a que se publicara el libro y no sacar una nota antes. Por ejemplo, pienso en el testimonio de Javier Viana, que lo sacaron ustedes en realidad. ¿Cómo hacer eso para controlar ahí, no? No hacer una nota antes y después ponerlo en el libro. Sí, bueno, la entrevista con Javier Viana, de hecho, fue una de las cosas iniciales, ¿no? O sea, en un proceso, en una etapa, llamémosle inicial del proceso, no súper al inicio, obviamente, porque hubo que trabajar para eso, pero fue relativamente temprano. Y a ver, lo que entendemos ahí es que ese testimonio tenía un valor periodístico muy relevante en el contexto del libro. O sea, obviamente también descontextualizado tiene su relevancia por algo, digamos, cuando sale el libro fue uno de los asuntos que digamos, los distintos medios de comunicación tomaron como novedad periodística para la agenda. Lo tomó la justicia, que primero lo entrevistó hasta la semana pasada, en la que él ahí tuvo como unas diferencias en la edad que señalaba haber sido cuando tuvo el encuentro con Penades, algo que ya nosotros en el libro advertíamos que había ahí algunas como vaguedades en el recuerdo de la edad, pero bueno, nosotros debatimos mucho cuál era el valor de su relato y que no tenía tanto que ver con la edad, sino con todo lo que él planteaba respecto a los abusos producto de un vínculo con Penades y de un vínculo que por otros elementos que él daba y que podíamos corroborar con fuentes distintas, hacían tener un grado de certeza bastante alto de que ese vínculo había existido. Sí, por ejemplo, el apartamento, ¿no? Él es el primero que habla sobre el apartamento de Penades en los 90, en la zona ahí de Parque Rodó, Cordón. Fue muy específico en su descripción y a partir de eso nosotros empezamos a buscar para poder chequear si eso efectivamente era así y damos con el apartamento, claro, ¿no? Y otras personas nos dicen, sí, él vivía acá y tal lado, y después Penades mismo lo había dicho en una taquigrafía en el Parlamento, que había dicho, no, yo vivo acá y enfrente tengo problemas con los vecinos, o sea, dijimos, bueno, evidentemente que se conocen, o sea, que se conocieron en los 90 y tal. Después, el tema de la edad fue lo que nosotros decíamos,
A ver, ¿importa si era menor o no? A la justicia posiblemente sí, a nosotros en realidad nos es irrelevante porque lo que él está contando es un claro abuso de poder. Claro. Tuviera 18, 19, 20, 21, 25. O sea, la relación que describe Viana es una relación de abuso, evidentemente, de abuso de poder. Entonces, para nosotros eso era importante traerlo, ¿no? Pienso en esto y el testimonio de Viana creo que es un ejemplo de cómo los criterios son distintos, ¿no? Para la justicia, para el periodismo y en lo que te puede aportar a la construcción. Pienso si hubo testimonios que quizás por cuestiones éticas o de seguridad decidieron no incluir o si eso no les pasó. Bueno, tuvimos entrevistas con fuentes que no confiamos. en las que, claro, sí, en las que no confiamos o en las que nos parecía que traían información que podía llegar a ser cierta o parte de ella ser cierta, pero que nosotros no la podíamos corroborar, que tampoco era como hacía la sustancia de la historia. Eso también debe ser re complejo de manejar, ¿no? Sí. Como no caer en algo que termine siendo Claro, porque barro. En esto obviamente sí había mucho barro, mucho rumor para un lado y para el otro. Algunas de esas cosas, sobre todo, por ejemplo, algunas de las que se incorporaron en la causa judicial o en la agenda del caso judicial, nosotros sí lo incorporamos, pero más también para graficar la cantidad de idas y vueltas y cáscaras de banana y cosas que de un lado y de otro aparecieron, ¿no? Claro. Bueno, es que de hecho vos hablabas de los desafíos que tuvimos, ¿no? Escribir un libro en medio de un proceso judicial que además estaba dando un juicio público, ¿cómo se dice? Sí, los un juicio mediático. Un juicio mediático, no es todo lo que pasa a puertas afuera, pero Claro. que juega en la audiencia. Estaba pasando todo eso y eso nos obligaba a nosotros a ir para atrás todo el tiempo. Porque hacíamos una entrevista, conseguíamos información que teníamos que estaba buena, después salía otra cosa y decimos, pero pará, ¿esto que estará bien? De vuelta con el entrevistado, de vuelta a reunirnos, a revisar, a repreguntar. Y ahí nos empezábamos a dar cuenta que, algunos no nos están diciendo la verdad acá. Porque después de entrevistar al otro, que está acá, lo que me está diciendo no tiene sentido, ¿viste? Y acá, entonces eso fue muy desgastante, pero también responde a eso de que, bueno, evidentemente que cuando uno publica a diario en un medio, está publicando fragmentos. Y entonces, por eso nosotros decimos, no, esto por sí solo no vale en una nota periodística de hoy. Claro. Necesita Su contexto, su proceso y explicar por qué lo estamos contando en un libro. Y esa fue la decisión que no nos llevó a esa ansiedad de decir, quiero publicarlo. Porque hay cosas que no se iban a entender en una nota. Como por ejemplo, todo lo que vivió también, que es una parte importante, la homosexualidad, cómo vivió Penades la homosexualidad en los 90 y cómo se vivía en los 90. O sea, tiene su contexto y eso merecía también ser explicado. Bueno, ahí también entonces pienso en cuál es la importancia de hacer un perfil de este tipo hoy para el periodismo, pero también para esto, ¿no? Para la construcción de democracia, de pensamiento crítico. O sea, cuál es la importancia de hacer un libro que perfile, bueno, a un ex senador de los partidos más importantes de Uruguay que cometió esta cantidad de delitos. Sí, o sea, creo que el perfil como género te permite acercarte a la realidad, o sea, a través de una persona, traer una realidad de la sociedad contando a esa persona, ¿no? En este caso es una persona que te permite retratar por un lado un mundo el mundo de la política, del prestigio, cierta solemnidad en la que aparte Penades se movía como pez en el agua, muy respetado por sus colegas, por sus correligionarios y opositores, por los periodistas, y en ese mundo él se movía, como digo, como pez en el agua porque era muy respetado y valorado por todos. Y después otro mundo completamente opuesto a ese, ¿no? O sea, si el Parlamento y la política, pero sobre todo el Parlamento, es el mundo de las reglas, los códigos, ¿no? En el que todo está ordenado y estipulado de cómo hay que discutir las cosas para que no se desmadre, aunque a veces se desmadra. El mundo de la noche y la oscuridad y la prostitución es un mundo salvaje, sin muchas reglas, sin mucho control. Mucho menos control había antes, pero ahora tampoco. Y ese choque de dos mundos y lo que sucede cuando un mundo encuentra al otro también era algo interesante de explorar, ¿no? Lo que se puede saber, lo que no, lo que queda en duda, lo que
queda en una acusación, cuál es el valor de los testimonios y qué grado de prueba aportan, ¿no? También una discusión política, teórica, judicial. Todo eso confluye en la historia de Penades. Entonces no es contar la historia para laudar es culpable o es inocente, claro, sino cómo se tramita esa discusión, qué cosas ponen en debate. Eso todo creo que el contar su historia permite traer algunas de esas cuestiones. Obviamente no agotarlas, pero por lo menos plantearlas y dejarlas arriba de la mesa. E incluso sabemos, digamos, de gente que lee el libro y que no sale con una mirada totalmente homogénea respecto a quizás esa pregunta que obviamente sí nos hacen al final, ¿es culpable o es inocente? ¿Es culpable o inocente? Bueno, respecto a esa pregunta que obviamente es muy relevante, pero no es la única que queda planteada en el libro, la lectura, por lo que hemos sabido de gente que lo ha leído, no genera, digamos, respuestas homogéneas. O puede ser que alguno diga, bueno, de estos casos sí, de estos otros no. Uno diga, bueno, no, todos los casos, otro diga, a fulano no le creo, pero a estos puede ser. Exacto. Y bueno, eso también es parte de lo que por lo menos quisimos dejar arriba de la mesa, al contar cuáles son los elementos que cada una de las partes contrapone, ¿no? Que es lo que en el juicio va a dirimirse con una sentencia judicial, que bueno, que es un estándar que, como decíamos, es diferente al periodístico y tiene sus varas bien estipuladas. Pero bueno, allí está nuestro trabajo también para abrir ese debate. Parte de las complejidades a veces en el periodismo tiene que ver también con lo que puede tocar emocionalmente a uno trabajando temas tan complejos. Porque uno no deja de ser persona, más allá de que está todo el tiempo involucrado en temas que pueden ser ¿no? complejos de manejar, hay otros que pueden ser un poco más sensibles. Creo que es el caso, no solamente por su historia personal, sino por todo lo que está en juego a nivel público y en este caso también judicial. Entonces, preguntarles cómo manejaron emocionalmente recibir esos testimonios, ¿no? Pienso en el de Javier Viana, pero seguramente hablaron con mucha gente más. Pero no solo recibir los testimonios de las víctimas, no, pero también de lo que estás diciendo sobre la persona que estamos perfilando. O sea, te lleva, cuando decíamos que nos lleva al límite también en lo emocional, porque vos sabés que si vos estás escribiendo algo que es incorrecto, que está mal, lo estamos diciendo de esta persona de la que todo el sistema político confió durante 30 años, o sea, no es fácil tampoco hacerse cargo de lo que uno está escribiendo, o sea, es un desafío muy importante y emocionalmente, o sea, hemos tenido discusiones muy, muy, muy profundas, por eso cuando digo que cada palabra está discutida, procesada y laudada, fue también en ese sentido, decir, pero pará, vamos a decir de esta persona esto y hasta dónde vamos para contar esto otro, ¿vale la pena? ¿Qué detalles de esto hacen el perfil de Penades y cuáles no? O sea, y bueno, emocionalmente sin duda uno no es una máquina, y aparte de eso, lo lleva a preguntarse muchas cosas que son de uno también, que lo definen como persona uno, entonces es sumamente profunda la discusión que se da para escribir un libro, o que debería darse, entiendo, y aunque uno sufra en el proceso, para escribir un libro con responsabilidad, honestidad, o sea, y ética también. Sí, la premisa de no dar nada por sentado, o sea, de cada cosa que obteníamos o que se da como verdad, decir, bueno, si esto podría pensarse de otra manera. Ese fue un desafío muy interesante, pero al mismo tiempo que desgasta mucho. Porque bueno, en realidad ante cada hecho es posible hacerse esa pregunta, entonces estás todo el tiempo revisando lo que ya tenés, pero bueno, también era parte de la responsabilidad, y sí, yo diría que desde el punto de vista más emocional, así nosotros como personas, no como periodistas, creo que ese fue un desafío, digamos, un obstáculo, ¿no? Pero una carga bastante pesada.
que bueno, que esperemos haber sobrellevado con dignidad. Ya para ir cerrando, Martín y Carolina, recuerdo que Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, cuando hicieron el libro de Sendik, en una entrevista Viviana decía, bueno, yo no volvería a hacer esto nunca más, por todo el desgaste, justamente es un poco lo que ustedes decían, todo lo que conllevó, aparte que lo tenían que hacer por fuera de lo que eran sus horas de trabajo, que imagino que haber sido la situación de ustedes. ¿Volverían a hacer una investigación de este tipo? Es como tener un hijo. Yo tengo 2 hijas. Cuando nacen, decís, en mi vida vuelvo a pasar por esto, no hay ninguna necesidad para que con el tiempo la gente tiene más hijos, ¿no? O sea, generalmente después del primero hay un segundo, puede haber un tercero. Yo creo que con el libro es un poco lo mismo. Después que salió dije, nunca más. Pero el tiempo pasa y supongo que eso va cambiando y uno, al final del día, todo nace de una curiosidad. Ustedes saben que escribir un libro económicamente no te es redituable, o sea, de verdad creo que hasta uno pierde. En periodismo tampoco, así que... En periodismo tampoco, o sea, todos los negocios que nosotros hacemos son malos. Exacto. Generalmente cuando lo hacemos es por una satisfacción, por una necesidad, una inquietud que necesitamos y creemos que va a aportar y debe resolver. Entonces, en la medida que el tiempo pasa, supongo que eso vuelve a emerger. Sí, contamos con la experiencia de la próxima vez que se nos pase una por la cabeza a saber lo que implica en desgaste, pero sí, yo creo que aparte, bueno, también hay varios temas diversos que pueden generar la inquietud y bueno, no todos conllevan todo este tipo de desafíos y obstáculos y eso que planteamos al principio. Procesos más amenos. Puede haber procesos. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En todas las librerías. En todas las librerías. Acá seguramente. Acá en la Feria del Libro sí lo vimos en distintos stands. Así que sí, se puede conseguir y mañana viernes a las 19 horas vamos a estar también acá en la Intendencia en la Sala Azul. Pensé que era en la Dorada, ¿estás seguro? La Azul. ¿Sos daltónica? No. Igualmente se puede consultar se puede consultar en el programa, pero mañana a las 19 horas vamos a estar en un conversatorio con la abogada Lucía Fernández. Bueno, nosotros presentando un poco la investigación y después también conversando sobre el estándar probatorio en los delitos sexuales, un poco asociado al caso, pero también saliendo un poco del... Imagino que va a haber libros para comprar ahí. Va a haber libros, imagino lo mismo. Y si no, pueden salir y conseguirlos. Sí, no, pero va a haber. En la feria. Carolina de Elisa y Martín Tócar, autores, periodistas del libro de Gustavo Penadez, Las 2 caras de un hombre con poder. Muchas gracias por estos minutos e invitamos a todos mañana a las 19 horas en la Sala Dorada o la Sala Azul. Sí, ahora confirmamos. Están al lado. Perfecto. Ustedes vayan. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenísimo esto que estén acá en la feria y puedan tener la experiencia de transmitir en vivo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por acercarse. Ya volvemos con Comunidad Udelar.